empiece a llegar la gente para que podamos partir. Les dije en 5 minutos más empezamos la transmisión en vivo, así que ya están preavisados. Cuando tengamos 10 partimos, ¿te parece? ¿Con 10? ¿Con 10? ¿Partir con 10? Hay una persona ya conectada, 2. 5, 7, 8. Saluda, aprovecha de saludarlos a todos. 14, 15 y nos hemos pasado. Les damos la bienvenida a todos los cachorritos del Doki y a toda la gente nueva que nos esté escuchando, que quiera seguir a un profesional comprometido, con vocación, como el cachorro. Bueno, quiero decirles que lo he estudiado mucho durante estos días para poder entregarle información fidedigna, información verídica, para poder también tranquilizar a muchas personas y actualizarnos, por supuesto, a todo con lo que está pasando el día de hoy, que es COVID-19. ¿Sí? Así que ahora los dejo con su estimado doctor Elías para que les pueda relatar un poco. Los temas de hoy son específicamente lo nuevo que se ha descubierto en el COVID-19, el regreso a clases y por supuesto lo principal, la curva de Chile con respecto a otros países. Saludos, los dejo con su cachorro. Hola, muy buenas tardes. Es un placer poder estar con ustedes otra vez. Y la verdad es que yo nunca había hecho videos, pero ahora estoy haciendo videos, más que nada porque me preocupa mucho el tema de que con la información que están entregando están asustando mucho a la gente y es verdad que el virus es malo, no es mentira. Pero en realidad el tema es que esto hay que tomarlo con precaución, pero no con miedo, con fe, no con miedo, eso es importante. En total nosotros tenemos 11.812, eso ya lo saben, pero lo interesante es que tenemos una tasa de mortalidad del 1.4. Ha ido en aumento, al principio empezamos con muy bajito y ha ido aumentando lentamente. Probablemente en el pic lleguemos a una tasa mayor, probablemente cercana al 3%, lo que probablemente se espera. Ahora, tenemos hartos casos activos. Los casos activos son los que determinan las cuarentenas. No se olviden, las cuarentenas no son por decisiones políticas, son por número de casos activos por kilómetro cuadrado. Dicen que no se escucha bien. ¿Te parece si acercamos el teléfono? Ya, acerquemos el teléfono. Ok. Claro. Más acá entonces. Ahí se escucha mejor. Levanten el dedito, hagan algo para que podamos saber si se escucha mejor. ¿Ahí se escucha mejor? Ya, sigo. Y aparte de cero porque dicen que no se escuchaba nada. Ya, entonces lo que estaba explicando recién, que el número de casos totales que tenemos nosotros son 11.812, pero lo interesante de esto, que ustedes ya saben esa cifra, es que la tasa de mortalidad que tenemos es de 1.4, que de pasadita es una de las más bajas de América, ya no solamente Latinoamérica, más bajas de América, porque Estados Unidos está bastante más alto, y Canadá también. El concepto es que en comparación de nuestra curva con las demás curvas estamos bastante más bajos en cuanto a la tasa de mortalidad y en general nos ha ido bien por ahora. Tenemos que llegar al pic. En el pic sabemos que también lo habremos hecho o no lo habremos hecho, pero en definitiva en el pic va a mostrar las capacidades reales que tenemos y que también lo ha hecho la gente. Recuerden que la gente es la que más hace esto. La gente es la que hace la diferencia entre el éxito de este tratamiento o más que nada cuarentena y todo lo que se va a hacer para en contra del COVID. El éxito lo da más que nada a la gente. Entonces, teniendo eso claro, dejamos claro, y esto es importante, la octava semana, según lo que se ha visto en otros países, es la semana de los pics. En general, octava, novena semana, donde ya se producen los pics bastante altos y es donde llegamos justamente ya a los últimos días de abril, los primeros días de mayo, probablemente los primeros días de mayo. Y más o menos después de que llegue el pic, los primeros días, voy a colocar esto para que se escuche mejor. ¿Sí? Ya, ahí se escucha mejor. No se vuelve a hablar. A ver, ¿se escucha mejor? Podrían decirnos si se escucha mejor. Pero en general,
estaba diciendo que la tasa de mortalidad en Chile es del 1.4, que es de las más bajas de América, y en general el pic se alcanza a la octava, novena semana desde que comienza. Esto comenzó el 4 de marzo en Chile, fue el primer caso el 4 de marzo. Por lo tanto, desde ahí para adelante, si hubiésemos seguido la curva que sigue la evolución natural del bicho, estaríamos cercanos a los 60.000 casos, que no es así, tenemos 11.000. La verdad es que quiero decir esto, es muy importante, la cuarentena sí ha funcionado para lo que es específicamente la reducción de los casos, y por lo tanto al reducir los casos se reduce también la mortalidad. Así que la cuarentena sí ha sido bastante útil. En cuanto al pic, se alcanza la octava, novena semana, que viene siendo, como les decía, los primeros días de mayo probablemente. Vamos a llegar con cerca de los 15.000 infectados y probablemente unos 7.000, 8.000 activos, 7.000 probablemente activos que ya van a estar contagiando. Recuerden que esta cifra se saca de la cantidad de gente contagiada, pero también recuerden que no todos se contagian. Entonces, del 100%, aproximadamente el 60-70% se contagia. De ese porcentaje que se contagia... No, de que se contagia. De ahí, el 80% de la gente que se contagió es leve o asintomática, que no tiene ningún síntoma. Leves son 70%, perdón, leves son 10%, asintomáticas son 70%. El 20% restante se dividen entre los moderados, severo y crítico. Moderado es una infección bastante importante, pero que no ha tenido neumonía y por lo tanto no va a requerir hospitalización, que es más o menos el 10% de los casos. El 5% va a requerir hospitalización por neumonía y el 5% va a estar hospitalizado crítico, o sea, 10% en total hospitalizados, en total. Repite un poco lo de las 8 semanas porque en esa parte no había mucho audio, entonces para que los pueda... La evolución natural del virus a la octava y novena semana se alcanza el pic, que nosotros alcanzamos esto a fines de abril y en principio de mayo. En teoría ya ahí tendríamos que tener un pic. ¿Qué importancia tiene ese pic? Mucho, porque de ahí vienen las 3 semanas donde se mantiene el pic y de ahí viene el descenso. Por lo tanto, de ahí venimos la salida del bicharraco. Entonces, eso es muy importante. Entonces, probablemente todo el mes de mayo vamos a estar con el problema del COVID en pic y a fines de mayo en descenso. Ojalá, Dios permita, porque eso es lo que todos queremos. Pero en general es lo que se espera del virus, ¿ya? Eso es la curva normal. Entonces, estábamos hablando de que el 100%, el 60% se infecta. De ese, el 80% son leves o asintomáticos. Y los leves son 10%, 70% son asintomáticos, así que todos tienen que usar mascarilla porque nadie sabe quién anda contagiando. Y el 20%, de ese 80% que queda, que era del 60%, en general 10% van a ser moderados, que no van a tener neumonía, y 10% van a ser severo crítico. Severo cuando tienen neumonía requieren oxígeno y crítico cuando requieren ventilador, son 5%. El 4.7%, pero vamos a ponerle 5%. Para redondear cifras. Por lo tanto, esos son lo que se estima que vamos a llegar a ser, más o menos, como les decía, 15.000 a la altura del pic. Y ahí vamos a ir viendo cómo sube, va a depender de cuántos contagiados hay todos los días, ¿ya? Y vamos a estar saliendo de esto, o sea, del pic vamos a empezar a bajar probablemente a fines de mayo y son más o menos 1 o 2 meses después para que ya salgamos de frentón del virus y podamos reactivarnos en general. Agosto, entonces. Esto nos da más o menos agosto, cuando mucho septiembre. Ahora, en cuanto a los escolares, se dice que se va a volver a clases en mayo. En general, es un poquito complicado volver justo en pleno pic. Pero si tienen que volver por algún motivo, porque realmente los niños están estresados, están haciendo algunas crisis de pánico, están un poquito complicados, aburridos en las casas. Yo me imagino un departamento de 50, 60 metros cuadrados encerrados todo el día. De verdad que debe ser muy complicado para un niño. Así que en ese sentido, me imagino que en algún momento nos vamos a ver obligados a hacer volver a los niños a clase por estrés, porque ya está bajando la curva. Espero que lo hagan cuando la curva esté bajando, después de la tercera semana de mayo. Y si es así,
las medidas generales que tienen que tomar es que son cosas bien básicas, pero son súper importantes. Son básicamente lo mismo de siempre. Usar mascarilla, sí o sí usar mascarilla. Eso es súper importante. Segundo, tener distancia. Las salas de clases tienen que tener espacios para tener por lo menos 1 metro de distancia entre alumno y alumno. No pueden tener la misma cantidad de alumnos. Y si no las tienen, en realidad es un peligro. Y eso no debiera ser. Y si es así, hay que tomar medidas como papá nomás, porque eso es lo que va a haber que hacer. No hay otra opción. Yo espero que realmente hagan salas de clase con un distanciamiento de un metro por entre asiento y asiento y estudiante y estudiante, por lo menos. Así que esas son medidas básicas. Tercero, cuando ellos lleguen a la casa, sacar toda la ropa y cambiar todo, porque realmente ellos van a ser fuente de contagio. Es lo que ha pasado en todos los países. Mantener todo lo del niño separado, que el niño tenga sus propios útiles, que no compartan ningún útil, ni gomas, ni lápices, ni nada por el estilo, porque sería una pésima idea. No visitar abuelos, por favor, sobre todo si van a clases, no hacer ningún tipo de visita social, porque resulta que los niños probablemente van a ser transmisores. ¿Cuándo se debe cerrar una escuela? Cuando hay casos positivos. Y lo mismo que, recuerden lo que les decía, las cuarentenas no se hacen por cosas políticas, se hacen por casos positivos activos por kilómetro cuadrado. Entonces puede ser una zona, puede ser una comuna, puede ser una escuela, puede ser muchas cosas. O sea, ¿cuántos casos positivos por escuela para cerrarla? Son por lo menos 2. Un caso positivo podría cerrar una parte y 2 ya definitivamente todo. Ya eso ya es muy importante, porque recuerden que hay muchos que van a ser asintomáticos, así que hay un caso positivo en general ya es un problema. Si hay 2 ya, esa ya significa que ya se esparció. O aunque no se haya esparcido y han sido de otra fuente, da lo mismo, ya hay 2 y pueden esparcir mucho. Entonces es importante esos detalles. En los recreos, tomar harta distancia, enseñarle a los niños que pueden jugar pero a distancia. No sé cómo lo van a hacer eso, pero en definitiva tienen que tener distanciamiento. Teniendo el mínimo contacto posible. Eso es muy importante. En los recreos no pueden jugar los juegos que jugaban antes porque van a tener contactos y empujones y cosas así, y esa cuestión ya no pueden hacerlo. Y recuerden, cuando lleguen a la casa, sacarse los zapatitos, sacarse la ropa, echarla en una bolsa y lavarlas para el día siguiente. Ahora les voy a contar lo nuevo. Lo nuevo es que han aparecido unas información científica en internet que es realmente científica y otra que está alterada por las redes. Entonces les voy a dar la legal, la firme. Están hablando por ahí, colocan algunas cosas que dicen que básicamente el tema es que se está tratando mal el COVID y que lo que existe es una coagulación intravascular diseminada y hay que tratar la coagulación intravascular diseminada y eso arreglaría el problema tomando aspirina. Eso la verdad es que no es real. Es real que existe la coagulación intravascular diseminada. De hecho, eso nació en las 50 autopsias que hicieron en Italia. Y ahí llegaron a la conclusión de 4 grandes cosas. La primera es que el virus en sí produce daño pulmonar que puede ser incluso masivo, llegando a producir enfisema pulmonar, en algunos casos con destrucción de estructuras, así que es bastante complicado. Lo segundo es que definitivamente produce coagulación intravascular diseminada, no en todos los casos, pero sí en los casos graves. Solamente en los casos graves, sobre todo si hay comorbilidad. En estos casos se han usado anoxaparina y la anoxaparina es un pariente de la heparina que se usa para la coagulación. Las trombosis, por ejemplo, que se producen en las piernas, la gente que ha tenido esas cosas, están usando anticoagulantes en general, el acenocumarol, y ahí sí sirve la aspirina para tratamiento inicial, para gente que tiene comorbilidad, pero no es para todos. O sea, en definitiva, la coagulación es una de las complicaciones que produce. Otra complicación que produce, que se dieron cuenta, es que específicamente produce daño neurológico que en el tronco encefálico donde se regula la respiración y el latido cardíaco. Y eso definitivamente también produce el paro cardiorrespiratorio. Y otra cosa que también se investigó es que al parecer el corazón, y por eso es la causa número 1 de complicación de comorbilidad que más mata gente, son las enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, las trombosis, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, infartos previos, etcétera, etcétera,
que son enfermedades vasculares que terminaron provocando, por ejemplo, un infarto. Ya, este tipo de personas les pasa esto porque cuando hay coagulación intravascular diseminada, se producen verdaderos taponcitos donde el corazón se esfuerza tanto y como ya tiene trombos, al final termina tapándose y parándose. Por eso que es una de las enfermedades más complejas. También se ha visto, y la opinión de algunos expertos, es que se produce el virus, pesca el anillo de porfirina de la hemoglobina y produce liberación de hierro y produce una intoxicación por hierro. Y también un déficit de transporte de oxígeno que produce una hipoxemia severa, junto con el daño pulmonar, la coagulación intravascular y todo lo que produce a nivel cerebral, que son en definitiva muchas cosas. Ustedes entenderán que con tantas cosas no se va a arreglar con una aspirina. Eso tiene un tratamiento dependiendo de lo que cada persona presente y este tratamiento va a ser si tiene o no tiene coagulación, si la transferrina subió demasiado, el nivel de fierro subió demasiado, produce daño hepático, daño multiorgánico por la hipoxemia, por el hierro o por la coagulación intravascular o el daño pulmonar es masivo. Todos esos son factores que son muy importantes. Ahora, junto con eso también se ha demostrado que es una tormenta inflamatoria la que se produce. En algunas UCIs están usando acitromicina con cloroquina y en otras están usando cloroquina con corticoides. La verdad es que está por verse quién va a tener la razón. Todos están tirando las cartas para ver cuál tiene el mejor resultado, pero nada es seguro. Todo se está probando en general y todo se está intentando de la mejor manera que se pueda. Recuerden que este es un virus nuevo, por lo tanto no hay cosas escritas todavía. Se están escribiendo. En el camino y se van a cometer errores, por supuesto que sí, y en el futuro sabremos qué se va a hacer y cómo se va a hacer. Pero en definitiva, una luz de un poquito esperanzadora dieron esas 50 autopsias que hicieron en Italia, que nos dan una manera nueva de cómo enfocar las complicaciones del COVID. Así que de pasadita les aviso que están haciendo un estudio precisamente con anoxaparina de 300 pacientes en Italia y esto vamos a ver posteriormente el resultado para saber cómo nos fue y en general si nos va bien, entonces la coagulación intravascular sería una de las causas de la muerte y que aparentemente lo es de hecho, pero es producto de una infección generalmente bacteriana severa. Esto significa que hay una sobreinfección en muchos casos de COVID y eso estaría provocando parte de la coagulación intravascular diseminada que termina provocando la muerte. Esas son las cosas nuevas en general que están pasando, pero se ha visto que el bicharraco es realmente malo, malo con todas sus letras, pero les quiero recordar algunas cifras. Recuerden que en Chile van a morir personas, eso es terriblemente triste, es muy malo, serán 3.000, 7.000, son muchas especulaciones. Al principio decían algunos epidemiólogos 10.000 personas en Chile, pero la verdad es que suponiendo que sea en el caso 10.000, que ya no fue, porque no seguimos la curva de Italia, pues ellos tienen una mortalidad del 13.1% hasta hace poquitito y nosotros tenemos 1.4%, así que hay una diferencia pero enorme. Y eso es porque no seguimos esa misma curva en general. Por lo tanto, algunos especulan, pero son puras especulaciones, 3.000 a 7.000. Pero supongamos que mueren 10.000 personas. 10.000 personas en un Chile que tiene aproximadamente 20 millones de personas, un poquito más, un poquito menos, pero pongámosle 20 millones. Si mueren 10.000 personas, significa que van a sobrevivir 19.990.000 personas. Recuerden esa cifra. Van a sobrevivir la enorme gran mayoría. Entonces, cuando me han preguntado los pacientes qué posibilidad hay de morir con esto, yo les digo, sencillamente, la mayor probabilidad es que solo sobrevivas, porque van a sobrevivir 19.990.000 personas en el peor de los casos que ya no ocurrió. Se estiman algunos 3.000, otros 7.000 personas. No sabemos todavía. Vamos a ir viendo en el camino cómo se dan las cosas, dependen de los tratamientos que salgan, dependen que también andan los tratamientos, las cosas que se vayan descubriendo y si por ejemplo la noxaparina empieza a funcionar y logramos reducir la mortalidad producto de la coagulación intravascular, van a ser buenas noticias y a lo mejor las cifras van a ir cambiando en el futuro. Yo espero que vayan a cambiar porque sinceramente los estudios dicen que van a ser así. Recuerden que la aspirina es un buen mecanismo para evitar infartos, eso se está dando hace mucho rato con los pacientes hipertensos y eso ha sido un mecanismo bastante útil para prevención de infartos miocárdicos del corazón, para que me entiendan. Y al parecer podría ser útil, pero básicamente en aquellos que tienen comorbilidad, que son básicamente los que corren peligro. Por otra parte, les quiero hablar un poquito de la mortalidad.
Es interesante ver cómo el 95 y fracción por ciento de la gente que muere tiene sobre 50 años. A diferencia de otros países, nosotros tenemos mortalidad de edades más tempranas, que son a los 50. La tasa de mortalidad de la gente de 50 a 59 años es del 8.33%. En otros países, las cifras iniciales sabemos que eran mentiras, así que no confiemos en eso, porque en realidad la cifra inicial decía que sobre 60 era un 3.6%, pero hoy sabemos que eso no es tan real. Así que, pero de 50 a 60 años la cifra era muy baja, era del 1.3%. Entonces, realmente, en comparación a eso, tenemos una cifra del 8.33. Así que, por favor, personas sobre 50 años, cuídense mucho, porque esa cifra ya es mucho más elevada que en el resto de otras partes. Pero, sin embargo, se mueren menos en Chile, así que tenemos esa ventaja. No se olviden que el 95% de la gente que muere es sobre 50 años. Eso es muy importante, pero hay una cifra que me llamó mucho la atención. Miren lo que les voy a decir ahora. El 2.98%, o sea, casi el 3% de la gente que moría era entre 15 y 39 años. O menor de 39 años en general. Había niños con comorbilidad, pero son muy escasos. Pero en general, gente ya un poquito mayor, de 15 a 39 años, el 3%. Esto significa que la gente joven sí está muriendo. Claro que, insisto, es un porcentaje bajito, 3%, pero en comparación con otras partes sí es más alto. Así que tenemos el problema de que sí está atacando a la gente joven, así que gente joven, cuídense mucho, aun y cuando la tasa de mortalidad no tiene nada que ver con la gente mayor, sobre 50 años, porque en realidad es sobre 50, no sobre 60 en Chile, quiero aclarar eso, en Chile. Sobre 60 es la gran mortalidad y sobre 70 peor aún. Ahí es donde se concentra la mayor cantidad de muertes en Chile, generalmente con alguna comorbilidad. Así que a cuidarse mucho, las comorbilidades por favor trátenselas. He recibido gente con mucha descompensación de hipertensión, los mismos nervios le han subido la presión a la gente, los mismos nervios le han subido el azúcar. En realidad, por eso mismo, cuídense mucho, contrólense bien, no vayan a controles crónicos durante el pic. Por favor, los controles de crónicos se hacen antes del pic, al principio, pero ahora cuando esté el pic, los controles de crónico, tengan mucho cuidado, ¿ya? Porque se pueden contagiar y, digamos, y no queremos que eso pase. Así que cuídense mucho, los queremos mucho, Dios les bendiga, voy a responder preguntas. Súper. Vamos a dar los 5 minutos de gracia que le llamamos, que es donde hacemos estas respuestas de preguntas, interactuamos, así que tienen un minuto para escribir sus preguntas y dentro de ese minuto vamos a dejar que ustedes las escriban, por supuesto que sí, y las que estén escritas se van a responder y las otras quedarán para otra instancia, otro momento. Son 5 minutos de gracia, entonces pueden empezar a escribir sus preguntas. Vamos a empezar a buscar las primeras que ya habían desde que empezó el video. Vamos a buscarlas. Súper. Pregunta un alma libre. Dice, recomendaciones para las personas enfermas de cáncer de mamas. Tomar mucha vitamina D. La vitamina C ayuda un poco, no es tanto lo que ayuda como se pensaba, pero si toman dosis altas podría ayudar. En general, cuidarse mucho, aislarse, es la mejor de todas las recomendaciones. Acuérdense que la vez pasada les enseñé sobre la pirámide de prevención, donde el segundo punto, el primero era el modo de vivir COVID, el segundo era la cuarentena voluntaria. En este caso, para toda esa gente tiene que tener una cuarentena voluntaria hasta que pase el COVID porque son personas de alto riesgo. Súper. Recuerden, minuto de gracia donde puedan escribir sus preguntas y en 5 minutos de gracia lo respondemos. Dice, Doc, ¿cómo saber si somos sintomáticos? Saludos, Nena Lizana. Ya, si somos sintomáticos porque tenemos síntomas, fiebre, tos o dificultad para respirar, o cualquier resfriado en realidad, porque también aprovecho de decirles que mucha gente hoy día está enferma de resfriado y hay muchos virus dando vuelta. Hay más de, nosotros tenemos una tabla que se ve en la UC, que son 6 virus dando vuelta,
y ahora 7, pero en realidad son más de 6, son bastante más de 6. Así que en general tenemos como 10, 15 virus dando vuelta y la mayoría de la gente que se resfría, vamos a poner un 25%, que es una probabilidad alta, de gente que esté resfriada con alguna cosita mayor o menor, resfriado chiquitito, más grande, da lo mismo, 25% de 20 millones son 5 millones. Y de esos, 11.000 y tantos son del COVID, o sea, la mayoría son de otros virus. Así que, ojo, porque los síntomas pueden ser de cualquier bicharraco. Por eso que lo que va a diferenciar lo importante del COVID, el paciente que realmente puede tener problemas, es la tos, la fiebre y la dificultad para respirar. Esos 3 síntomas son más típicos del paciente que se podría complicar. Vamos a aclarar un poquito que las preguntas van a ser con respecto al tema que estamos viendo hoy y tocando, que es el COVID-19, los síntomas y todo eso. Sí. Doctor, nombre de alguna vitamina D y cuánto se debe tomar. Depende de la edad, porque eso es por edades. Yo no le puedo bajar la misma dosis a una persona adulta que a un niño, pero si le vamos a dar a un adulto, el Bonavit, por ejemplo, que se escribe con B larga, Bonavit, eso se da 15 gotitas al mes. Es bien práctico, bastante útil, para toda la gente adulta le sirve. Los niños, variable, depende de la edad, del peso, así que eso está medio difícil responderlo. Pero por lo menos adultos les puedo dar esa cifra. Tomateto al arco, una muy buena pregunta. ¿El frío del invierno incrementará los contagios? A ver, el bicharraco le gustan los climas más fríos. Eso, igual que casi todos los bicharracos de la parte respiratoria. Si ustedes se acuerdan, la influenza viene en la parte de frío. Y no es que la temperatura del verano imposibilite que se contagien. El bicharraco no muere a los 29 grados como hablan por ahí en las redes sociales. No, el bicharraco muere a los 56 grados, así que la temperatura no mata específicamente el bicharraco. En frío se vive mejor. Por ejemplo, si ustedes quieren congelar una carne, va a estar más tiempo fresca. Mientras mayor es el frío, mayor el mantenimiento de un virus o de cualquier cosa. Entonces, eso sí sucede. Ya, y en general, obviamente, el frío favorece todo tipo de infección respiratoria. Por eso la palabra resfrío, que significa mucho frío. Elizabeth González Carrillo dice, ¿los malestares estomacales tienen que ver con todo esto? La sintomatología digestiva existe en el COVID-19, pero no es frecuente. Es bastante menos frecuente y existen otras más sintomatologías, por ejemplo, gente que le aparecen puntitos como pequeños sangramientos internos dentro de los pies o de los dedos de los pies. Es tremendamente raro, igual que la conjuntivitis que se puede producir en algunos casos también. No es frecuente, son posibles pero no frecuentes. Aislados. Aislados. Dice Miguel Castro D. Doc, al estar en el trabajo, andar en la calle, duele la cabeza. Antes esto no pasaba, le consulto, porque no solo me pasa a mí, sino a muchas personas. Me ha tocado en la consulta ver mucha gente con dolor de cabeza y están todos asustados porque el dolor de cabeza es uno de los síntomas del COVID. Pero es importante entender que el dolor de cabeza no viene solo, viene con fiebre, vienen las pacientes que van a ser importantes. Fiebre, tos y dificultad para respirar. Los que no van a ser tan significativos no van a tener esos síntomas. Entonces, si hay dolor de cabeza, lo que me ha tocado ver en la consulta, la mayoría son tensionales. Gema Silva Lineros, una pregunta que ya habíamos visto en videos anteriores. ¿Los hipertensos somos de alto riesgo? Pregunta, gracias. Sí, de hecho la hipertensión lo que se ha descrito es que tiene un 6% de mortalidad, o sea, bastante más alto que lo normal en comparativo, ¿no? De una persona que no tenga hipertensión de la misma edad. Por lo tanto, la hipertensión es un riesgo, pero ahí está lo bonito de esto, que si nosotros hacemos un buen tratamiento de la hipertensión, ese riesgo lo bajamos como si fuera normal. El punto es que la persona tiene que hacerse tratamiento. Me ha tocado gente que la gente llega con una presión altísima y eso hay que bajarlo. Entonces tengo que dejar remedios para la presión y no se olviden que la tensión nerviosa sube la presión. Entonces, gente que estaba tomando, por ejemplo, losartán, hoy día me llegó un paciente con losartán 170-100. Y resulta que el losartán significa que no le está funcionando. ¿Y por qué? Nunca antes le había pasado. Tensión nerviosa es un factor. No es que sea el factor, es un factor. Y obviamente ya hay que tratar eso, porque si no lo trato, la presión le va a seguir alta. Así que hay que tratar la presión y hay que tratar también la parte nerviosa. Bueno, aquí
aquí Jocelyn Peralta. Las recetas, estimada Jocelyn, se consiguen en el centro médico. Andrea Zapata Calderón. Mi hija tiene 6 meses de embarazo. Hoy entró su cuñada que está hospitalizada. Tiene COVID. Mi hija vive con ella. ¿Qué debe de hacer? Uy, el embarazo... ¡Corre! ¡Corre! ¡Por favor! Sí, el embarazo es un factor de riesgo, de hecho. Antes se pensaba que no, con la cifra... Acuérdense que lo que nos dieron al principio los chinos no fue. Al principio se pensaba que no, pero hoy día se sabe que sí, que es un factor de riesgo. Así que lo mejor es aislarse. Si se puede vivir a otra parte, que por favor que se aísle. Ahora, si ya tuvieron contacto más de 15 minutos y si fue sin mascarilla, cooperó. Juan Esteban, una muy buena pregunta. ¿Una persona dada de alta de COVID puede continuar contagiando? Depende. A ver, me explico. Algunos pacientes pueden seguir contagiando hasta 21 días, 20 días. Estamos hablando de pacientes no inmunodeprimidos ni con tratamientos especiales. ¿Puede seguir contagiando? Sí, pero es muy poco probable. O sea, lo más probable es que a los 14 días, de hecho el bicharraco ya murió a los 12 días. Los 14 días se dan porque estamos hablando cifras generales. ¿Ah? La mayoría de la gente ya a los 14 días está bien sin contagiar. María Pablo Rojas dice, Doc, una persona crónica, si se contagia, ¿tiene opción de salir del cuadro del COVID-19? Me imagino Todas. que habla de sobrevivir. Todas. A ver, por eso yo les decía, van a sobrevivir 19.990.000 personas de las 20 millones de personas. O sea, van a irse muy pocos, gracias a Dios. Ahora, voy a poner un ejemplo. Recién les hablé de la hipertensión, del riesgo que presentaba un 6% sobre una persona que no tiene hipertensión de la misma edad. Que tenga un factor de riesgo de un 6% de mortalidad, significa también que un 94% lo va a sobrevivir. Pero la tele siempre muestra el 6%, no muestran el 94% que lo va a sobrevivir. Así que sí. María José Elgueta Rivera pregunta si para tomar vitamina D es necesario un examen preventivo o previo. La verdad es que si yo fuera estricto contigo, María José, tendría que decirte sí, tendría que sacar el nivel de vitamina D y todo lo demás. Pero en este momento hacer esas cosas es un riesgo. Entonces yo lo que le sugiero a la gente, por lo demás, hay estudios que muestran que un altísimo porcentaje, sobre el 90% de la gente en Chile tiene un déficit de vitamina D. Y al parecer en el mundo, porque se usan muchos bloqueadores solares y por lo tanto no se produce la vitamina D por vía sol. Alimentos aportan no mucho, así que generalmente tenemos un déficit. Así que dar vitamina D es un gran beneficio. Incluso sirve para el cáncer mamario, para los que están para que no vuelva. Así que en general el vitamina D es bastante útil. Carolina Arcos Donoso, una muy buena pregunta. Doc, ¿sirve comer frutas o jugos, verduras, en vez de tomar la vitamina D en cápsula como vitamina? Si es que llega a ser comparable el El reemplazo. porcentaje que traen de vitamina en general los alimentos de vitamina D, puntualmente D, no es tanto. Por eso es que en Chile tenemos un gran porcentaje con déficit. Doc, los niños son potenciales agentes de contagio sin necesidad de incubar el COVID, siendo portadores asintomáticos. ¿Es verdad? No. A ver, le explico. Primero, acuérdense, el 100% de la población, solo el 60% se va a contagiar, o 70%, pero es variable, pero está dentro de ese rango. De esos, el 80% va a ser asintomático o leve, pero para que sea asintomático o leve, tenía que tener el virus dentro de él. O sea, es un portador. Para tener el portador tenía que incubarlo. ¿Ya? La incubación significó que él fue capaz de defenderse del virus lo suficiente para que a él no le produjera la enfermedad, pero el virus sigue replicándose y al final lo sigue expulsando. Por eso que es asintomático, porque no tiene síntomas, porque fue capaz de vencer al virus con su parte inmunológica. Ya. A ver. Uberlinda Riquelme, bueno, ya hablamos de la vitamina D y consulta algo que los demás no habían preguntado, si es que se vende sin receta. La vitamina D se vende sin receta, así que no es un problema. Generalmente por el hecho de que se estaba agotado, estaba todo agotado, si se agotó hasta el confort. Yo no entendí nunca lo que pasaba en la relación entre el confort y el COVID. Yo entiendo que el COVID deja la embarrada, pero no se limpia con confort. Así que definitivamente pueden comprarlo sin receta. Tuve que mandar a hacer muchas recetas de vitamina D
mandarla a hacer y la sigo haciendo porque en realidad sigue siendo escaso el medicamento, los medicamentos con vitamina D en la dosis apropiada. Recuerden que la dosis apropiada son sobre 1600 unidades y las que traen ahora en las cajitas con calcio traen 800. Tendrían que Menos tomar dos, incluso eso. entonces menos, pues entonces por eso, realmente una vitamina D que sea apropiada tiene que tener sobre 1600. Yo estoy dejando 2000, se pueden usar hasta 3200 y en los adultos mayores se están usando niveles de 5000 en otros países para subir las defensas. Pero tienen que controlarse el nivel de vitamina D. Susi Q7, bueno, para su padre que no salga de la casa y vitamina D, que ya lo habíamos conversado. Bueno, ok. A ver, mientras tanto ella lee las preguntas, recuerden que yo les explicaba que en un metaanálisis, que es un gran estudio de todos los estudios que hay, demostró categóricamente que la vitamina D disminuía la frecuencia de infecciones respiratorias. Y esto ya es algo totalmente científico, no es que aparezca en la red, es algo real. Entonces eso es bueno, no es que sea la maravilla y que lo vaya a prevenir 100%, pero cuando yo sumo un granito de arena con otro granito de arena, autocuidado, mascarilla y todas esas cosas, al final suman y dan buen resultado. Mi querido Doc, tengo hipertiroidismo. ¿Es peligroso con esta enfermedad? El hipertiroidismo no es un factor de riesgo dentro de las enfermedades que pues, el COVID puede hacer mucho daño. En general no pertenece al grupo de riesgo. Perfecto. Y Elizabeth Fernández Gutiérrez, que le duele la espalda, la cabeza y está tomando Trioval. Pregunta si eso es bueno para el dolor de la garganta. Ya, el Trioval es un medicamento para la gripe. Y el COVID, si es que es COVID, por ejemplo, vamos a suponer que es COVID, no da mucha congestión y no da mucha flema. Entonces, más que nada, lo que sirve de eso es el paracetamol. Por eso que han recomendado paracetamol, porque los antigripales en general descongestionan, porque acuérdense que la influenza da con mucho moquito, da con harta flema, da con harta tos, pero eso es otra cosa. Entonces, en general, el paracetamol, y si el problema continúa, mejor verla si es que avanza la enfermedad. Las últimas 3 preguntas, no más. Ya pasaron más de 5 minutos de gracia. Dice aquí la señorita Guillermina Benavides, en los niños, ¿cuáles pueden ser los síntomas? ¿Son los mismos que un adulto? La verdad es que no, ellos, a ver, tienen hartas ventajas. Ellos tienen hemoglobina A2, mucha hemoglobina A2 y tienen hemoglobina F. Los adultos tenemos más hemoglobina A1 y también F, pero menos cantidad. Y esa proporción es lo que los protege a ellos de hartas cosas, por una parte, esa es una causa. Dos, las vacunas son un gran protector. Y tres, ellos están enfrentados a infecciones respiratorias continuas, así que sus defensas generalmente están muy activas y el bicharraco en realidad le cuesta mucho agarrarse en un niño y los síntomas de un niño, de hecho, son más probables que sean asintomáticos o resfriados leves. Ok. Tengo confusión, dice Belinda Riquelme, si la vitamina D fuerte se le pueden dar a adolescentes de aproximadamente 19 años. Ya, eso ya 19 años ya no es tan adolescente, así que ya estamos listos. Se le puede dar. Querida Alejandra, por interno al Facebook para esa pregunta, ya que estamos respondiendo sobre el tema que estamos viendo hoy. Ok. ¿Lo mismo para usted, señorita Carla? Rodrigo, ¿lo mismo para usted? Preguntan si los operados de cáncer de tiroides, pero controles al día, ¿tienen algún factor de riesgo? El cáncer tiroideo es uno de los cánceres que tiene mejor tratamiento y a diferencia de los otros cánceres no tiene tratamiento con quimioterapia. La quimioterapia es la que baja las defensas. El tratamiento del cáncer de tiroides es con yodo radioactivo, por lo tanto no es un factor de riesgo. Me imagino que Cristina Soriano es la misma que preguntó por el tema de los síntomas de los niños. Preguntan entonces el contagio de otros niños en Estados Unidos que se han muerto por COVID-19. Los síntomas. Ya, lo primero es que, a ver, quiero ser bastante categórico en esto. Prácticamente el único país que están teniendo problemas con algunos niños es en Estados Unidos. Razones específicas, en realidad no hay muchas, no tenían antecedentes de patologías previas, pero sin embargo pasó. Son poquitos los casos, no son muchos. En Chile no tenemos ese problema y en la mayoría del mundo no lo tiene.
Ahora, eso fue un caso muy específico de Estados Unidos y en realidad tampoco se han vuelto a repetir. Y como han sido tan específicos, tan aislados, dieron la vuelta en la noticia al mundo, pero eso no significa que eso le esté pasando a los niños. En general no le está pasando. Los niños que se han muerto en Chile, por ejemplo, voy a dar un caso del Sotero del Río, un niño que tenía cáncer, un niño que tenía SIDA. Entonces esos niños estaban mal, entonces esos niños iban a morir. O sea, ¿con COVID o después del con COVID? o sin COVID. Entonces esos niños ya tenían un destino, súper triste lo que estoy diciendo, pero el COVID fue la gotita que rebalsa el vaso. Entonces no es lo normal en un niño sano. Los niños sanos no les pasa nada en general. Ahora eso es la regla general de todo el resto del planeta, excepto Estados Unidos, que fue un caso excepcional, fueron casos excepcionales, y poquitos. Súper, con eso ya terminamos los 5 minutos de gracia. Ok. Ahora, bueno, recuérdales porfa sobre el tema. Hoy día a las 00 horas entramos en cuarentena, para que se los pueda recordar. Ya, les recuerdo lo que les está recordando, que yo se los voy a recordar, que a partir de hoy Quinta Normal queda en cuarentena a las 12 de la noche. Mañana si necesitan cualquier cosa, ir al centro médico, cualquier cosa, tienen que sacar un pase en la comisaría virtual. Préstame el micrófono un cachito. En la página de la fanpage del doctor y en SEM, Servicio de Especialidades Médicas, la página de Facebook, van a poder encontrar un link que colocamos hace unos 3 días atrás. El link va directo a comisaría virtual, en donde ustedes van a poder llenar con sus datos y cédula de identidad para que puedan venir sin problemas a atenderse con nosotros. Vamos a estar publicando los nuevos horarios de atención y algunas nuevas modalidades que el doctor va a tomar para poder facilitar la vida a ustedes y también, en caso de que algunas personas no puedan salir, poder llegar a ellos sin problema. Que les vaya súper lindo, muchos cariños, muchos abrazos virtuales, solo virtuales. Que Dios les bendiga, que les vaya súper bien. Adiós a todos, bendiciones. Cualquier duda o consulta, llamar al centro médico, pedir con el cachorrito o con la secretaria y ahí los vamos a estar atendiendo con mucho cariño. Ustedes saben, cualquier otra consulta que no haya sido con respecto a este tema, los invitamos a que puedan comunicarse con el doctor. No es mala onda, no es mala voluntad, solamente que estamos respondiendo más que nada a los temas del video. ¿Sí? Y por el Facebook del doctor, la misma página. Mensajes internos, le preguntan su duda. Cachorritos, bendiciones. Chao. Chao, chao.